Hola, hola mis hermanos, qué bendición estar una vez más, en una aventura más, en un podcast más, conversando con un gran sacerdote carismático, misionero de Fátima, nuestro amigo el Padre Ismael Figueroa. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gloria al Señor. Yo siempre digo, más feliz que una lombriz. Eso es todo, Padre. Excelente. Me da gusto y antes que nada, pues gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Padre, pues iniciemos conversación por el inicio. ¿Cómo se encuentra con el Señor, Padre? Me imagino aquel joven Ismael o aquel niño, no sé qué tan chico. ¿Cómo se encuentra con Dios? ¿A qué edad? ¿Y cómo descubre que su vocación es el sacerdocio, Padre? Muy bien. Pues encantado de la vida de poder dar testimonio. Amén, gracias. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Sí. Vamos a decir que yo nací en una familia muy católica. Ok. Católicos de hueso colorado, donde mi padre, hombre de mucha fe, y toda mi familia, desde allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, íbamos todos los domingos a misa, Okay. 1 hora de camino, todos los sábados al catecismo, hacer los primeros viernes, también comulgar, ejercicios espirituales de Cuaresma. Era la práctica común en nuestra familia. De acuerdo. Mi abuelita rezaba el rosario todos los días de rodillas. Wow. Y nosotros la acompañábamos. Sí. Sin embargo, en secundaria yo tuve una crisis por un maestro ateo que teníamos. Ok. Que nunca hablaba en contra de la religión, absolutamente nada. Pero era público y notorio que él no creía en Dios. Y como era un maestro muy correcto, Ok. muy amable, yo lo admiraba. Y empecé a pensar, ¿y qué tal si él tiene razón? Wow. Y Dios no existe. Y ya mi fe empezó como a tambalear un poquito. Pero Dios se vale de esas cosas para sacarnos de nuestra modorra adormecimiento. Ok. Y así me pasó a mí porque aunque yo era un católico practicante, mi fe estaba a nivel del niño. Lo que yo había aprendido en el catecismo, me había quedado con esos conceptos. Ok, de acuerdo. Pero yo ya necesitaba algo más. Y sucedió que, viniendo a acompañar a mi madre a sus consultas con el médico desde Álamos a Ciudad Obregón, ahí en la capilla de Guadalupe, que está por La Galeana, De acuerdo, sí. y Durango, había un casillero de folletos de instrucción religiosa de la Sociedad EBC. Y ahí encontré un folleto que decía ¿cómo se demuestra la existencia de Dios? Y yo prácticamente lo devoré. Dije, esto era lo que yo necesitaba. Wow. Y en la contraportada anunciaban un curso de religión por correspondencia que decía así: ¿conoce usted su religión? ¿La practica? ¿La está viviendo? Conozca usted su religión y hará de su vida un manantial de agua que brotará sin cesar hasta la vida eterna. Ese curso lo ofrecía la Sociedad EBC. EBC quiere decir el verdadero catolicismo. Wow, ok. Y pues ahí empezó mi gran aventura. Porque aquel curso me llevó a mi segunda conversión. Wow. En ese mismo curso está incluido un curso de ascética. Y ahí, citando a San Francisco de Sales, dice que la segunda conversión es un deseo
más o menos consciente, pero decidido de ser un mejor cristiano. Wow. Y que algunos pocos escogidos tienen esa segunda conversión. Cuando dicen, yo ya no quiero ser un mediocre. Yo quiero salir de mi pasividad. Porque la mayoría de los católicos, dice en ese curso, viven vegetando en su religión. Ay, qué fuerte, pero cierto. Exacto. Y yo me imagino como los enfermos, los pacientes que están en el hospital, en estado de coma, que tienen vida, pero los están alimentando. O como un vegetal, una planta, es un ser vivo, pero no tiene actividad. Y así desafortunadamente son la inmensa mayoría de los católicos. Wow, padre, perdón que me interrumpa, pero empezó con todo, ¿eh? Ya. Me puso la piel chinita de lo fuerte, pero es cierto lo que dice. ¿Cómo existe esta tibieza? ¿Cómo existe como usted lo menciona, este estado, pues como los vegetales, dice que es cierto, somos seres vivos, pero dependemos del alimento que se nos dé y estamos inertes, por así decirlo. Wow, la verdad que me impactan mucho sus palabras. Nomás para irnos un poquito atrás, ¿qué edad tenía, padre, cuando admiraba a este maestro y cuando encontró este folleto que le cambió esta segunda conversión, por así decirlo? Sí, en la secundaria, pues yo entré a los 12 años, Okay. Salí a los 15. Ok. A los 15 años, más o menos 14, en mi adolescencia, fue cuando yo tuve la inmensa dicha de encontrarme con esos folletos de instrucción religiosa. Wow. El primer fruto fue que provocó mi conversión. Otro fruto más fue que me hice consciente de que yo como católico tenía el deber de ejercer el apostolado. Ok. Sí, y empecé desde abajo, dando catecismo a los niños para primera comunión, allá en el Rancho Grande donde vivía. Llegué a tener hasta 2 grupos. Ok. Pero poco a poco iba ampliando mi radio de acción. Visitaba las casas donde rezaban el rosario, me llevaba mi guitarra. Wow. Cantábamos alabanzas y ahí iba yo poco a poquito. Y ya más integrado en la vida parroquial, pues ya participé que en la Legión de María, con los catequistas, en la escuela de educadores en la fe. Okay. Desde Álamos íbamos hasta Navojoa, escuela para catequistas, por allá en los años 77. Okay. Todo esto que me está platicando, padre, como laico, ¿no? Sí, como laico. Wow, o sea, todavía ni era seminarista y ya estaba, pues ahora sí que sirviendo, como dice, ¿no? Sígame platicando, perdón por interrumpirlo, padre. Correcto, puedes interrumpirme todas las veces que tú gustes. No, gracias, se lo agradezco. No hay ningún problema. Muy bien, pues como quien dice, esa fue la base para mi vocación. De acuerdo. La segunda cosa que me sucedió en mi vida fue cuando llegó la renovación a Álamos. Ok. Que me tocó participar en el curso de iniciación, que así decían en aquella época. Sí. Pero a decir verdad, fuera de que sí me gustó y me impresionó la novedad de que levantaban las manos para orar, que decían bendito seas, alabado seas, que el predicador usaba la Biblia y decía en Colosenses 2:14, dice esto. Pero no representó nada del otro mundo. Ok, de acuerdo. La conversión ya la había tenido y se puede decir que siguió igual. Sin embargo, vino un segundo acontecimiento importante en mi vida.
Y fue cuando, estando en la renovación, un tío mío vino a un retiro a Obregón, al seminario. Ok. Compró 2 libros y cuando él regresó me dijo: te voy a prestar uno de estos 2 libros, ¿cuál quieres? Pues deme ese. Y era el libro que se llama Crecimiento en Cristo, del padre Alfonso Navarro Castellanos. Y quedé cautivado con 3 temas que traía ese librito. Okay. Los cuales eran apartarse para orar, la Biblia en las manos y la voz de Dios. Wow. En los cursos de crecimiento que nos daban después de la primera evangelización, nos decía el servidor que iba desde Ciudad Obregón, decía: hagan oración personal, es muy importante la oración personal. No se les olvide la oración personal. Y cuando yo andaba trabajando en la huerta allá con mi papá, me acuerdo que me acordaba de las palabras del predicador. ¿De acuerdo? No se les olvide hacer oración personal, es muy importante. Y yo dejaba las cajas donde juntaba la fruta y recolectaba las verduras. La dejaba ahí a un ladito y me ponía debajo de un durazno y decía: gloria a ti, Señor, bendito seas, alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor, gracias, bendito seas. Amén, amén, gracias, Señor, bendito seas. Y decía yo: ya hice mi oración personal. Wow, pero muy sincera, padre. Pero qué equivocado estaba. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque cuando empecé a leer esa catequesis, lo primero que descubrí fue que la oración personal debe durar cuando menos media hora. Ok. Un mínimo de media hora. Wow. Y dije, pues, para empezar, pues ahí ya andamos mal. Ahora, leyendo documentos de la iglesia, encontré uno del Papa Juan Pablo II que se llama la Carta Novo Milenio Ineunte, donde dice que no debemos dar por supuesto que sabemos orar. Wow. Ni los pastores de la iglesia deben dar por supuesto que los fieles ya saben orar. El mismo error que cometió el servidor, que nos decía: hagan oración personal, pero nunca nos dijo cómo. Exacto. No nos explicó cómo. Pero siguiendo esas indicaciones tan sencillas, en unas cuantas páginas, me introdujo en el arte de la oración personal. Wow. Por cierto, el Papa Juan Pablo II dice en ese documento que no debemos pensar que el común de los cristianos deben conformarse con una oración superficial, incapaz de llenar la vida. Y que no solamente oración de petición, sino también de alabanza, de adoración, de acción de gracias y de contemplación, hasta llegar al arrebato del corazón, dice el Papa. Wow. Y ahí en ese librito el padre Alfonso Navarro Castellanos dice que la oración personal es un arte que se aprende con esfuerzo, con disciplina y con perseverancia. Wow, qué hermoso, padre. Y aún así rescato el cómo nos comparte lo que usted hacía en la huerta, porque a veces pues eso lo llevó a iniciar. Quizás no era la manera correcta, como dice, pero era una manera muy honesta y era la manera que usted se expresaba. Quiero yo pensar que no es lo correcto, pero es el inicio de algo que quizás lo llevó a querer buscar más y hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, si entiendo bien, siempre en su vida, pues la presencia de Dios, el estar ahí, practicante, decía, ¿no? Pero una vez que empezó a leer estos libros, que encontró estos folletos, que tuvo su curso de iniciación, etcétera, etcétera, pues como que tenía ganas de descubrir más. ¿En qué momento decide buscar más, tal que dice: me voy al seminario? ¿Cómo es que llega esa decisión? ¿Cómo es que descubre
ese sentir, o si antes de ese seminario ya estaba seguro que eso quería. No sé, ¿qué nos puede platicar ahí, padre? ¿Cómo empezó esa cosquillita de decir, yo quiero ser sacerdote, dedicar mi vida a Cristo? Muy bien, enseguida vamos a retomar de los otros temas que trae el librito de Crecimiento en Cristo, que eran la Biblia en las manos y la voz de Dios. Si lo quiere compartir, no es adelante, padre. Muy importante, pero vamos, al cabo que el orden de los factores no altera el producto. Ok. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 10 años, quizá, una tía mía, mi tía Meche, me dijo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Yo me acuerdo que inmediatamente le dije, no. Rotundamente. Así. Y luego pensé, los sacerdotes no se casan. ¡Qué chiste! ¿En serio? Bueno, así era mi actitud, claro, en aquella época. No me interesaba en lo más mínimo. No me llamaba la atención. Incluso el padre Richard Conen, muy conocido aquí en Ciudad Obregón, él fue ayudante del padre José Brackett, el párroco de mi pueblo. Todavía no había sido ordenado. Ok. Y el padre Richard me decía en aquella época, Ismael, ¿quieres ser millonario en el reino de los cielos? Y yo decía, ¿no quisieras ir al seminario? ¿No te interesa la vida religiosa? Yo me quedaba callado, ¿no? Porque pensaba, pues, ¿cómo le digo que no, pues? Pero nomás no le decía nada. Ok. Y me seguía diciendo, ¿poco? Ah, sí, poco. Pero hasta ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, sin embargo, hablé de mi niñez a los 10 años. Con el curso de con el curso de religión por correspondencia, ahí ya empecé a coquetear un poco con la idea. De acuerdo. De ir al seminario, porque pues después de esa experiencia de conversión. De acuerdo. Ahora, hablé de que el tema apartarse para orar del padre Alfonso Navarro Castellanos influyó inmensamente en mi vida. Se puede decir, fue un parteaguas, un Antiguo y un Nuevo Testamento. Ahora, hago referencia al otro tema que es la Biblia en las manos. Ok. Porque yo había tenido muchas oportunidades de tener acercamiento al libro santo. Estudié el curso de religión por correspondencia de la Sociedad de BC. Iba a misa casi todos los días. Y el padre Brackett era muy estudioso de la Biblia. En sus homilías decía, lean este libro, lean el libro de Tobías, lean el libro de la sabiduría, lean este capítulo de San Juan en su casa. Pero yo no le hacía caso. Después entré en la renovación, igual, seguí. La Biblia era para mí como un libro importante, sí, pero ahí estaba, a un lado. A un ladito, ¿no? No me llamaba la atención. Si acaso alguna vez la abría, leía una paginita ahí y era todo. De acuerdo. Cada caída de una casa. Y cuando leí ese tema de la Biblia en las manos, me quedé maravillado. Y en unas 4 o 5 paginitas me enseñó cómo leer la Biblia con fruto. Wow. Y todo se reducía a unas 3 recomendaciones. La primera decía, no pasar por la palabra en descuidada carrera, sino detenerse para meditar. Yo después aprendí leyendo otro libro del padre Alfonso Rodríguez, un jesuita.
es un libro clásico de espiritualidad, se llama Ejercicio de Perfección. Okay. Ahí él habla de seguir el método de las gallinas cuando toman agua. Ahí en el Rancho Grande, donde vivía, yo una vez me puse a observar a una gallina que estaba ahí en el patio y vi cómo se agachaba, probaba una poquita, tomaba una poquita de agua, volteaba hacia arriba y hacía Sí. y volvía a agacharse y otra vez. Sí. Y así se estaba, ¿no? Hasta que ya se llenaba. Entonces el método de las gallinas, cuando toman agua, le llamo yo a leer la escritura, leer un pedacito y levantar la cabeza. Y repasarlo en mi mente. Primero ver si ya le entendí lo que está diciendo aquí. Pues ahora lo voy a como estar repasando en mi mente, ¿no? Primera recomendación. La segunda era hacer oración mientras uno va leyendo. Y como ya había entrado en la renovación, pues se me facilitó. Ok. De manera que cuando... Yo me acuerdo que empecé con el Evangelio de San Juan. Y de ahí me pasé a primera carta a los Corintios. Y leía un pedacito y decía: gloria a ti, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito seas. Y seguía leyendo. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Señor, bendito sea. Gloria a ti, Señor. Y así, y dice que es la manera como el Espíritu Santo empieza a actuar con sus dones, sobre todo el don de sabiduría, para poder saborear esa palabra, y el don de inteligencia para poder comprenderla. Comprenderlo, de acuerdo. Segunda recomendación, y la tercera viene siendo una lectura ordenada y sistemática de la palabra de Dios. Es decir, no andar picoteando de un lado a otro como yo lo hacía, ¿no? Voy a leer acá, decía. Y ya después, ahora voy a leer por acá. No, dice, agarrarse con un libro y llevárselo día con día hasta terminarlo. Y así ir recorriendo todos los libros del Nuevo Testamento y luego pasarse al Antiguo. Y solamente así se podrá tener una visión panorámica de la Biblia, lo cual mucha gente no tiene. De acuerdo. Y por eso no nos extrañamos a veces de que no conocen ciertos pasajes de la Escritura. Claro. Y algo que menciona, padre, importante, es eso, ¿no? Se recomienda empezar por el Nuevo Testamento. Porque a veces, porque la Biblia empieza con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero me llama la atención que lo dice, y es cierto. Yo también sabía que la recomendación es primero empieza por el Nuevo Testamento y luego ya lee el Antiguo, porque si no puedes llegar a confundirte un poco, ¿no? De por sí, la Biblia no es un libro fácil de leer. Como usted dice, requiere cierta sabiduría, requiere cierta inteligencia, y que viene de lo alto, del Espíritu Santo, lo acaba de decir. Pues qué mejor que al menos empezarlo de manera correcta, ¿no? Y más con estas tres recomendaciones que el Padre nos hace. Ahora sí que a ponerlo en práctica, leer pedazos, un pequeño pedazo y meditarlo como las gallinas, estar orando mientras lo leemos y terminar el libro, no andarnos yendo de un lugar para otro. Yo creo que esta es una excelente recomendación, un excelente tip que nos pasa el Padre. Entonces usted empezó a hacer esto y dice que empezó ya a sentir esos pasos de, oye, pues el Señor lo está llamando para ser sacerdote, ¿no? ¿Cómo llega ese momento, Padre? ¿Y cómo dice, yo quiero ser sacerdote? Bueno, voy a hacer una afirmación que les va a sorprender de momento. A ver, ok. Pero ya que les explique, como dice aquella canción muy antigua, un día que el solitario rondaba por Tucson, un maldito bandido lo invita a un callejón, y ya que el solitario le dio su explicación,
salieron abrazados cantando esta canción. Ok, de acuerdo. Yo me hice sacerdote en contra de mi voluntad. Ah, caray. Yo no quería ser sacerdote. Wow, pues sí, me deja con la boca abierta porque pues se le nota a usted que tiene la vocación de ser sacerdote, padre, y como usted dice, que es feliz como una lombriz siendo sacerdote. A ver, platíqueme cómo está eso de que usted no quería y que pues en contra de su voluntad, me suena, no sé, a ver, síganos platicando, está muy interesante. Muy bien, mira, yo estoy imitando a Fernando Casanova, aquel pastor pentecostal de Puerto Rico que se hizo católico. Sí, de acuerdo. A él le oí decir muchas veces: yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo no quería hacerme católico. Los católicos me caían mal. Pero no me quedó otra opción, porque yo le dije al Señor: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y así pasó conmigo. Yo no quería ser sacerdote, a pesar de que ya tenía una experiencia. Al apartarme para orar, a leer la Biblia de esa manera, y empezaba ya a experimentar la voz de Dios. De acuerdo. Ese fue otro tema, ¿no? Muy interesante, que por lo pronto no lo tocamos para no alargarnos demasiado. Pero vamos a lo de mi vocación. Se podía decir que yo ya tenía todo como para decir: este muchacho está bueno para el seminario. Y de hecho, ya me habían echado el ojo. Mi párroco y los hermanos misioneros de Fátima que acababan de llegar ahí al pueblo de Álamos, se habían fundado el monasterio de Fátima. De acuerdo. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba conmigo? Sucedía que yo tenía esta idea: si yo le quiero servir a Dios, yo no necesito hacerme sacerdote, no necesito ir al seminario ni nada de eso. No, si yo le quiero servir a Dios, ya puedo, aquí y ahora. Hay mucho campo donde servirle. ¿Y para qué me voy a encerrar 12 años a puro estudie y estudie? No, eso está de maya. Así que yo ya me había subido en mi macho y nadie me tumbaba de ahí. Pues ya dije lo del padre Richard, que me decía así y asá. Entonces yo tenía esa idea bien firme, así que no contemplaba en mis planes ni la vida religiosa ni el sacerdocio, y yo no quería saber nada de eso. Es más, le voy a contar una anécdota. Adelante. Fuimos a un retiro de catequistas el día de Pentecostés en el seminario, y ahí el padre Celaya, que era el promotor vocacional, anunció que iba a haber una semana vocacional. Okay. Para que nos manden a sus jóvenes, dijo. Y la güerita Burs, que era como la párroca ahí en Álamos, que en paz descanse, era la jefa de las catequistas, me dice: ¿vas a venir, verdad, Mayel? Y yo le dije: sí. Y yo pensé, le voy a decir que sí para no armar lío. Pero a la hora, pues nomás no me presento ya. Y sucedió que 7 jóvenes de Álamos vinieron a ese encuentro, ahora le dicen preseminario. Y yo simplemente no me presenté. Después mi hermana Blanca me reclamó y me dijo: Mayel, ¿por qué no fuiste? Y le dije: no, es que los que van ahí es para ver si tienen vocación, pero yo ya sé que no tengo. ¿Para qué voy a ir? Y me dijo ella: qué tonto eres. ¡Qué tonto eres!, me dijo. Bueno, ahí quedó. De acuerdo. Bueno, pero como una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo está ensillando,
Y cuando menos se piensa, salta la liebre. Sí. Y por eso el indio se pone el guarache antes de espinarse. Y más pronto cae un hablador que un cojo. Pues sucedió que Dios me hizo una revelación. Una especie de revelación. Ok. Y si quieren saberlo, aquí se los vamos a contar. Eso es todo. Bueno, salí de misa un domingo en la noche. Iba caminando por toda la calle así, rumbo a mi casa ya. Al llegar a la casa cural, en la pura esquina me quedé parado, pensando, ¿qué haré? ¿Me voy a mi casa? Pues me quedaba como a 4 kilómetros. O me quedo en la casa de mi abuelita, que estaba ahí como a 2 cuadras. Era como mi segunda casa. Ok, de acuerdo. Ante la duda, pues me quedé ahí parado, no sabía qué partido tomar. Y en eso llegaron unos jóvenes y me dicen, Mayel, ¿qué estás haciendo ahí? Es que no sé si irme a las cabras o quedarme. Quédate, me dijeron. Y ellos, sin más, me agarraron de corbata y me metieron a la casa cural. Y yo dije, pues yo ahí no tengo vela en el entierro. Y me dijeron, es que nosotros venimos a estudiar en el cuarto del padre Felipe. Le vamos a pedir permiso al padre Brackett. Y yo lo seguí como tonto, pues. Pero cuando vi al padre Brackett ahí, enfrente de mí, dije, le voy a decir que si puedo hablar con él. Se me ocurrió en ese momento, le dije, padre, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, pásale, siéntate. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Y yo lo que le quería contar era lo que estaba sucediendo conmigo a raíz de que me empecé a apartar para orar, que la Biblia, la voz de Dios y todo ese rollo, que era novedad para mí. Le quería compartir, pero inexplicablemente yo le empecé hablando de mi vocación. Ok, de acuerdo. Y le dije, fíjese que una vez vine aquí a la casa cural y hablé con el padre Felipe y ya le dije que por qué yo no quiero ir al seminario y no me interesa. Y por esta razón, así es. ¿Y qué te dijo el padre Felipe? Pues que yo tengo razón, que está bien, que siga así. Y al terminar yo de hablar me dice el padre José Brackett, es una providencia que tú estés aquí en este momento. Y ahí fue el primer round donde yo caí noqueado. Porque yo sabía que estaba ahí, no por mi iniciativa personal, que a través de muchas circunstancias me había llevado hasta ese momento. Y cuando me dijo, es una providencia que tú estés aquí en este momento, ya el Señor preparó el camino. Y enseguida me dijo, es una providencia que estén los hermanos aquí. Se refería a 4 gringos que habían llegado y habían fundado el monasterio de Fátima. Y que yo ya los conocía porque ellos iban a misa allá a la parroquia. Ahí los saludaba, rezaba el rosario con ellos. Incluso me habían invitado unas 2 veces a rezar con ellos y a tomarnos ahí un agua de naranja, ¿no? Entonces, cuando me dice, es una providencia que estos hermanos estén aquí, fue como el segundo round donde caigo noqueado. Y enseguida me dice, es que el hermano Martín, que era el superior, quiere hablar contigo hace mucho para invitarte a pertenecer a su grupo, pero no lo ha hecho porque no habla bien el español todavía y no se ha animado. Por eso, qué bueno que estás aquí, porque así yo puedo decirte lo que yo pienso. Tú debes entrar con los hermanos, orar con los hermanos, trabajar con los hermanos, comer con los hermanos. Y aquellas palabras penetraron en mí sin hacerme ninguna violencia. Wow. Era como una revelación. De forma que cuando yo salí de ahí,
mi mentalidad había dado un giro de 180 grados. Antes de entrar, yo decía, a mí no me hable nada de vida religiosa, yo no quiero saber nada de seminarios. Déjenme así estoy bien. Y cuando salí, iba pensando, Dios me llama. Wow. Sin ninguna sombra de duda. Wow, qué maravilloso, y rescato sus palabras, sin ninguna violencia. Me quedo con eso, porque cualquiera puede decir, o cualquiera que lo vea va a decir, ay, pues le dijeron y obedeció, o le ordenaron. Pero cuando usted aclara y dice, sin ninguna violencia, todo viene de arriba, o sea, viene del Señor. ¡Wow! Qué bonita historia, y me da mucho gusto que recordar al padre Richard, porque también me tocó convivir un poco con él, y sí, decía, no busquen ser guapos aquí en la tierra, decía, busquen ser guapos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, pues dice, ahí empieza y dice, pues va. Y inmediatamente decide unirse a los misioneros como seminarista, o todavía tuvo que vivir un proceso diferente. Pues bien, eso pasó más o menos un 11 de diciembre. Ok. Yo acepté la hospitalidad que me ofreció mi párroco en esa ocasión. Él me invitó a quedarme ahí y me dio un cuarto. Al día siguiente todavía fui en la mañana a misa. Ok. Y llego a mi casa ya un poco tarde. Yo era el encargado de llevar la fruta y la verdura al mercado y traer el mandado. Y mi mamá me recibió un poco molesta. Y me dice, Mayel, tu papá va a poner a otro en tu lugar. Y yo le dije, ¿de veras? Pues qué bueno, le dije, porque yo ya me voy. Y ahí sin más le di la noticia de que yo había decidido ingresar al monasterio de Fátima. Se alegró mucho mi madre. Wow, qué padre, qué padre. Ella se encargó de comunicarle la noticia a mi papá, que también se alegró mucho, porque mi padre era un hombre de fe. Y digo esto medio en serio y medio en broma. Eso pasó como un 11 de diciembre más o menos del año 1977. Y el 16 de enero de 1978, como al mes, llegaba yo al monasterio a quedarme. Y al salir yo de mi casa, de nadie me despedí, nomás de los tinamaices y un gato que estaba ahí. Dice la canción, ¿no? Lo digo medio en serio, medio en broma, porque así lo hice yo. Llevaba un burro cargado con las verduras, las hortalizas que llevaba a entregar al mercado. Y esa vez le dije a uno de mis hermanos, el morro, le dije, llévate tú el burro, llévate todo, yo aquí me voy a quedarle. Wow. Entonces entra al seminario un 16 de enero del 78. Cuéntenos, padre, de manera general, sé que son muchos años los que estuvo como seminarista, pero cuéntenos de manera general su experiencia como seminarista. Obviamente encontró lo que buscaba, obviamente reafirmó lo que el Señor le mostró esa noche con el Padre, pero cuéntenos cómo fue su experiencia como seminarista, qué cosas vivió, algunas anécdotas, no sé, ¿qué nos puede compartir, Padre? Muy bien, pues cuando yo ingresé, había 4 gringos, eran postulantes. Okay. Como quien dice, todos iban empezando. ¿De acuerdo? Y conviví con ellos de enero a septiembre, pero en septiembre el obispo Miguel me manda a estudiar la preparatoria, porque yo nada más había estudiado la secundaria. ¿De acuerdo? Terminé la secundaria y me quedé trabajando en la huerta con mi papá. Entonces quería que yo estudiara la preparatoria, me mandó al seminario menor de Ciudad Obregón y ahí estuve ese año, conviviendo con 30 seminaristas. La mitad eran de Granados, Sonora. Bien.
Luego, pero iba cada fin de semana al monasterio. De acuerdo, se regresaba. Uh-huh. Ya después hice mi segundo año. Bueno, de ahí siguió el noviciado. Y ya empezaron a entrar los primeros mexicanos al monasterio. Entonces ya empezó a crecer la comunidad. O sea, padre, que usted fue el primer mexicano en el monasterio de Álamos. Sí. Y después, pues yo tengo la fortuna de conocer a sus hermanos misioneros de Fátima. Después, ¿quién llegó? ¿El padre Ángel, el padre Elías? ¿O quiénes fueron los que llegaron después, padre? Pues mira, llegó, por ejemplo, Raimundo Mesa. Ok. Mesa Rodríguez. Es de Esperanza. Llegó Marco Antonio Figueroa Esquer. Ok. Puros de la Renovación eran. De acuerdo. Estaba uno que le decíamos el Chapalín. El Chapalín. Okay. El Chapalín, Ernesto Alonso Carlos. Ok, de acuerdo. Y el que fue mi compañero de estudios un buen trecho, Armando Osuna. Ahora, en el caso de Raimundo, él se salió, duró no sé cuántos meses. De acuerdo. No duró mucho. Después ingresó al seminario diocesano, ya es sacerdote diocesano. De acuerdo. Marco Antonio Figueroa también se salió, no perseveró, después entró con los franciscanos. De acuerdo, ok. Y pues todos se fueron saliendo, ¿no? Con el tiempo, de manera que quedamos, pues de los primeros que habíamos entrado, de aquella época, el padre Cesario, que llegó como en 1980. De acuerdo. En paz descanse. Y lo que es el padre Elías y el padre Ángel Enrique Olvera Villanueva. Y después se unió también el padre Rodolfo Escalante. Fue como una segunda generación, por así decirlo. De acuerdo, ok. Adelante. Ellos llegaron cuando yo estaba estudiando en el seminario de Guadalajara. Ok, de acuerdo. Entonces ya vine, me ordené yo y ellos se fueron a estudiar allá. Okay. Nos sacamos la vuelta en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues se ordena, como dices, terminó la prepa, se fue al seminario de Guadalajara, se ordena. ¿Y a dónde lo mandan por primera vez? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias, padre, como ya sacerdote? ¿A dónde lo mandan? ¿Cómo empieza? No sé, ¿qué nos puede platicar de esos primeros años? Porque me decía fuera de cámaras que está por cumplir 33 años de sacerdote. ¡Wow! Uh-huh. Felicidades. ¿Cómo fueron esos primeros años recién ordenado, padre? Muy bien. Antes de responder esa pregunta, la pregunta anterior, dando reversa un poquito. Claro que sí, adelante. ¿Cuál fue mi experiencia en la vida religiosa? Si confirmé mi vocación ahí. Tienes razón, adelante, padre. Pues mira, leía un autor que era el favorito de nuestro padre fundador, el padre Luis Lalemant, que la vida religiosa es un paraíso. Y yo digo que sí es un paraíso. Amén. En el sentido de que su ocupación principal es la contemplación de las cosas divinas. Wow. Y como dice un salmo, ¿no? Varios salmos hablan de esta intimidad con el Señor. Tu bondad, tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. Salmo 84, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues el religioso tiene esa oportunidad, no tiene preocupaciones de otro tipo, pues. Nada más, como dice 1 Corintios 7, cuando habla de los célibes,
que el casado se preocupa de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer, y está por tanto dividido. Pero el no casado se preocupa de las cosas del Señor. Y dice, yo les digo esto no para ponerles una trampa, sino para exhortarlos a lo más alto, a lo más sublime, al trato asiduo con el Señor. Wow. Bueno, pues yo pude disfrutar mis años de formación, a pesar de que duré 11 años y medio en las diferentes etapas de formación, se me hicieron cortitas. De acuerdo. Wow. Y ahora pues vamos a responder a la siguiente pregunta, que era acerca de mi primer destino. Sí, yo fui ordenado en mi pueblo, en Álamos, por manos del obispo Vicente García Bernal. Y ahí me quedé a vivir en el monasterio de Fátima. Ok, ahí inició. Sí, y apoyaba la labor pastoral ahí en la parroquia de Álamos. Hubo una época en que el párroco me envió a misionar a las zonas rurales. Ok. Me dio una ruta así hasta Huirocoba, de Huirocoba al Agua Caliente y luego a Baboyagüe. Estuve como un año andando allá de raite, en camión como se pudiera, ¿no? A pie. Y luego acaba San Bernardo en otra ruta. Y pues fueron experiencias que me sirvieron. Siempre la práctica pastoral pues nos va fogueando y preparándonos para otras cosas. Claro, claro que sí. También en esa época que yo estuve en Álamos, actué como maestro de novicios y de postulantes en la formación de los nuevos jóvenes que iban llegando. Wow, la verdad que fascinante. También me contaba fuera de cámaras, pues cuando llegan los misioneros a San José de Bacum, me imagino que fue usted uno de los primeros, y pues que ahí estuvo 24 años. Entonces esto quiere decir que fue, pues, si no cuando recién se ordenó, pero sí a los que serán 6 años más o menos, algo así. Platíqueme cómo es que llega para acá. Usted fue de los primeros, si no me equivoco. ¿Cómo empezó esta misión tan hermosa que hicieron y que siguen haciendo porque sus hermanos misioneros de Fátima siguen allá? ¿Cómo fue? ¿Qué encontraron? ¿Qué retos encontraron? ¿Cómo fueron haciendo esa comunidad tan bella? Tengo la dicha de conocer a mucha gente de allá y la verdad que es mucha gente entregada, asidua a misa, a la palabra, y pues que les tiene un gran cariño. La verdad que usted allá es muy querido, padre, y la gente seguramente lo ha de recordar con mucho cariño, y pues les ha de doler todavía un poquito que pues ya no esté tan presente. Me imagino que sigue yendo para allá, ¿no? Pero que ya no esté tan presente. Platíqueme, ¿cómo fue su llegada? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuáles fueron los retos que tuvo? ¿Qué anécdotas nos cuenta? Al llegar hasta este momento que los misioneros tienen ya, si no me equivoco, 25 años ahí en San José de Bacum y tienen una gran comunidad. ¿Qué me puede platicar de ello, padre? Así es. El obispo Vicente García Bernal decidió confiarnos una parroquia y la designada fue la de San José de Bacum. De acuerdo. Ahora, yo fui el primero que llegó allá, como explorador se puede decir. Ok. Porque ya estaba vacante la parroquia y venían los días de Navidad. Así que antes de que nos estableciéramos ahí, me mandaron a mí para las misas de Navidad y Año Nuevo. De acuerdo. Y pues yo jamás había estado ahí. Pero como dicen que preguntando se llega a Roma, pues ya llegando a la central, ahí pregunto dónde están los camiones que salen a San José. Lo agarro.
Ya pregunto dónde está la iglesia. Bueno, luego apareció ahí. Me presenté, saludé. Me dice la secretaria, mañana tiene misa en el campo 60. Y digo, ¿y dónde queda eso? Pues se va por la calle 9. ¿Y dónde está la calle 9? Entonces una pareja, un matrimonio que estaba ahí, Moisés y Yayita, dijeron, nosotros lo vamos a llevar. Wow. Ah, bueno, pues así. Así sí. Entonces como la misa era el día siguiente, domingo y tempranito, ahí tienes que en la noche, desde la noche me llevaron. Y ahí andábamos averiguando quién tenía la llave de la casa cural. Era un cuartito ahí en San Isidro, Pueblo Nuevo. Y ya conseguimos la llave, entramos. Y oh, sorpresa. Lleno de polvo, puras telarañas y no había luz. Wow. Y yo dije, ¿cómo va a quedar aquí? Dije yo. Pues nos devolvimos allá con doña Paulita, que era la sacristana de la zona urbana, y a ella me consiguió hospedaje. Es lo que yo recuerdo de mis primeras experiencias. Ya en enero llegó el padre Elías. Llegó con todo el empuje. Inmediatamente contrató, por así decir, un equipo de evangelización. De ahí de la parroquia de la Divina Providencia. Y empezaron los retiros de evangelización. El primer retiro para 120 jóvenes. Wow. Como en febrero. En marzo o en abril, el segundo retiro ya general, 360 personas. ¡Wow! Y era una gran alegría, y me acuerdo cómo cantaban con aquel equipo, aquel ministerio de música que cantaban, si tú quieres alabar, este paso aprenderá. Y más o menos así. Ahora ya casi no he oído ese canto, ¿no? Pero... Padre, ¿qué pasó, padre? Está grabado en Corriente Gracia, se lo voy a pasar yo ese canto, padre. ¿Cómo no? Nosotros lo grabamos y sí es cierto. Era de los 96, salió ese canto, 96, 97. Uh-huh. Yo se lo paso. ¿Cómo no? Yo lo tengo, con gusto. Adelante, padre, perdón. Sí, y así pues empezaron a formar las comunidades, grupos de oración, wow, en las casas. Y de ahí vinieron surgiendo carismas. De ahí salieron 4 señoras que fundaron el asilo. Y gracias a eso ahora hay un asilo de ancianos que se llama Madre Teresa de Calcuta, que tiene ya más de 30 asilados ahí. Ok, wow. Porque ellas tenían el carisma del servicio, de la preocupación por los pobres. Y con el tiempo pues se ha ido consolidando, han salido ministros extraordinarios de la Eucaristía, ha habido cursos para matrimonios, en fin. Aquí entre nos les voy a decir que el padre Carlos Villaseñor, que había estado en esa comunidad, me dijo a mí muy extrañado, oye, en aquella época, ¿cómo le hacen ustedes? Porque había reportes que sacaba la diócesis de las aportaciones del 10% que daba cada parroquia. Sí. Decía, oye, cuando yo estaba, salían 600 pesos semanales de las colectas, y ahora ustedes tienen 1,500, ¿cómo le hacen? Pues la comunidad empezó a crecer cuando empezó a ver la evangelización carismática, ¿ves? Wow, qué bendición. Y se lo he dicho al padre Elías en su momento, ustedes han sido una gran bendición para esa comunidad, y a la vez la comunidad para ustedes, porque pues los abrazó y son muy queridos a los sacerdotes que yo conozco, ¿no? Que son misioneros de Fátima y que están están o han estado ahí, ¿no? Como usted, padre Eri, padre Elías, padre Ángel, padre que también dice de cariño padre Toto, uh-huh, padre Carpenter, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido una gran experiencia. Padre, y
ahora en una nueva etapa, poco acá ya en la ciudad, en Obregón, en San Pablo. Platíquenos cómo es que llega la noticia que Misioneros de Fátima se van a encargar ahora también de esta parroquia, y platíquenos, si no me equivoco, tendrán poco menos de un año, tendrán meses, o si acaso el año, si no me fallan las cuentas. ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia para usted? Muy bien, pues dada la escasez de sacerdotes, lamentablemente, sí, de vocaciones, muchas parroquias han estado quedando vacantes. De acuerdo. Y de hecho, el obispo dio la noticia y esto ya hace como 3 meses, de que 8 párrocos están encargados de 2 parroquias al mismo tiempo. Wow. Pero últimamente me vengo a enterar que hay parroquias que están vacantes. Bueno, pues para aliviar esta situación, el obispo decide confiarnos otra parroquia. De acuerdo. Y eso fue en abril, marzo o abril. Y ya para mayo, la noticia, ya está definido dónde van a estar. Se van a hacer cargo de la parroquia San Pablo, la colonia Machi López y la vicaría fija del Perpetuo Socorro de la colonia Sonora. De acuerdo. Y los designados para esto por la Junta del Consejo fueron el padre Heriberto Ruiz Rodríguez como párroco y un servidor como vicario. Y así fue como llegamos ahí. Solo que el padre Heriberto llegó primero porque yo estaba en la sierra cubriendo un interinato. De acuerdo. Él llegó en los primeros de mayo y yo llegué en julio. Y ahí pues hemos estado trabajando un objetivo que tenemos y que no lo hemos logrado al 100%, yo creo que ni siquiera al 50%, es tener capilla de adoración perpetua. El obispo Felipe Pozos ha insistido mucho en eso. Y nos ha insistido a nosotros que como misioneros de adoración perpetua tenemos ese carisma. Wow. Y que debemos lanzarnos, porque para él es muy importante la intercesión. La intercesión para calmar esta crisis de falta de vocaciones y por muchas crisis que estamos viviendo en la iglesia, sobre todo el alejamiento masivo de la fe, de lo que ya veníamos hablando al principio, sí, de que la mayoría de los católicos viven vegetando en su religión. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Pues mis hermanos, para los hermanos de esas comunidades, apoyar a sus sacerdotes en este anhelo, en este sueño, en este reto, que es una capilla de adoración perpetua. Me consta, venía platicando también con usted ahorita fuera de cámaras, que sí, el obispo está impulsando fuertemente esto y que ahí en la comunidad a la que yo pertenezco también se está llevando a cabo esto de tener una capilla de adoración perpetua. De hecho, tenemos, creo, una capilla de adoración perpetua. ¡Wow! Pues una vez más invitando a las gentes de esas colonias de San Pablo, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pues apoyar a los sacerdotes en esto, que como humildemente lo dice el padre, no lo hemos cumplido, pero pues van con todo, tienen poco tiempo, seguramente se va a cumplir. Padre, yo lo ubicaba a usted como un amante de la música, y sé que es un amante, le gusta mucho la música. Durante esta charla ha hecho varias referencias a varias canciones. Sé que utiliza la música para evangelizar, sé que le gusta cantar, y sobre todo sé que ha iniciado en esto de las redes sociales. Bueno, ¿qué será? En los últimos años, digamos, ¿no? Por ahí me decían que al inicio como que usted no quería, como que no le gustaba, pero que ahora pues dijo, pues es una manera más de evangelizar, ¿no? Cuénteme cuál ha sido su experiencia. Mucha gente lo sigue.
Yo lo tengo en Facebook, lo sigo, veo sus videos, veo que canta, veo que catequiza, veo que comparte lo que hace cuando va al Seguro Social, cuando está en este asilo que nos compartía ahorita. Cuénteme, ¿cómo es que se animó por medio de su Facebook a empezar a evangelizar de esta manera, a transmitir en vivo y empezar? A veces nos canta una canción, a veces nos comparte una canción que está escuchando, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se anima a hacer esto? ¿Cómo se ha sentido al hacerlo? ¿Y qué respuesta ha obtenido de la gente que lo sigue, vaya? Muy bien. Pues ahí te va, mira. Yo jamás pensé que fuera a incursionar en eso porque yo me considero un chero en la ciudad. Okay. Siempre me resistí a entrar a la modernidad. Ok, de acuerdo. Para usar teléfono celular tardé mucho hasta que la necesidad me obligó. Entonces yo tenía mi página o mi cuenta de Facebook, pero no la utilizaba. De acuerdo. Ay, de vez en cuando para ver qué decía Fernando Casanova, qué había publicado, pero por allá cada calle de una casa. Pero con la pandemia todo cambió y fue que se empezó a transmitir la Santa Misa. Sí. Por vía digital, no sé cómo se dice. Sí, por vía digital, ¿es correcto? Uh-huh. Y el padre Elías era el párroco ahí. Y a veces me decía a mí, tú vas a presidir la Eucaristía. Y le decía, ¿y por qué yo? Si tú eres el párroco, no me alegues. Ya dije. Y yo pues ahí andaba todo nervioso, ¿no? Ay, pensando, ¿y qué voy a decir? Bueno. Porque era pues usted solo prácticamente, ¿no? Frente a un teléfono, ¿no? Creo que los apoyaba el Pepe, ¿no? Nuestro querido amigo Pepe. Pero es como, me refiero a que usted decía, ¿qué voy a decir? Porque pues era frente a un teléfono, ¿no? No había pues feligreses, por así decirlo. A eso se refiere, ¿verdad, padre? No, me refiero a que me sentía mucha responsabilidad. Ah, ok, perdón. Okay, entonces leía yo el documento del Papa Francisco, el Evangelio de la Alegría o la Alegría del Evangelio. Sí, la alegría. Evangelii Gaudium, sí. Donde habla de la homilía y decía yo, ¿cuándo voy a poder hacer una homilía así como él dice, pues, tan bien preparada? No me salían a mí. Y entonces, pues, celebrar la misa y ahí está la camarita, enfocándome y yo dirigiéndome a un público más amplio, ¿no? Sí. Que me estaban escuchando de sus casas. Y pues ahí yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Pero echando a perder se aprende. Así que poco a poquito le fui perdiendo el miedo. De acuerdo. Empezaron las catequesis. La pandemia empezó como en abril y ya en mayo dábamos catequesis en vivo toda la semana de lunes a viernes. Participaban también los seminaristas. Ya después el padre Elías dice, ya pasó lo más duro de la pandemia, ya la gente está asistiendo más a la misa en más número, yo creo que ya no necesitamos transmitir las catequesis, pero el padre Ángel dijo, a mí me gustó y quiero seguirlo haciendo. Y dije, pues yo también. Y Pepe me ayudaba a mí, pero un día Pepe me dijo, mira, te voy a enseñar cómo lo puedes hacer tú. Y al principio se me hizo muy trabajoso, pero pues ya por necesidad le anduve buscando hasta que di con bola, ¿no? Como el burro que tocó la flauta. Y ya pues ya no dependí yo de otros y yo ya puedo grabar cuando a mí me dé la gana. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cómo cree que cómo ha sido recibido? ¿Qué le comenta la gente? Padre, qué bueno que está, porque hay gente que lo estiman, que lo quiere, porque hemos hablado de usted como sacerdote en las parroquias, pero usted es un sacerdote que apoya mucho a la comunidad, que apoya mucho a la gente. De hecho, le hago aquí un reconocimiento de eso, padre, que usted es un sacerdote muy humano. Lo poco que yo lo conozco,
usted acude cuando lo buscan. De hecho, me contaron una anécdota de que pues usted va y apoya, y que una vez no pudo, y creo que era su cumpleaños o cumpleaños de alguien, y que todavía le dice a la persona, no, lo que pasa es que mi cumpleaños, disculpe. Pues se entiende, pero todavía aún en su cumpleaños de alguien, no recuerdo bien la anécdota que me contaron, usted quería asistir a estos feligreses, ¿no? Entonces eso es de admirarse. Vemos cómo usted va a los hospitales. Hay gente que me ha dicho que va a las cárceles. Vaya, eso no cualquiera, padre, se lo digo de todo corazón. Y que usted vaya, ha transmitido, como dice usted, desde el asilo, cómo va y da alegría a estas personas. La verdad que es un gran servicio el que usted brinda a la comunidad. ¿Cómo ha sido recibido entonces esto que usted empezó a hacer en las redes sociales? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué comentarios le ponen? No sé qué nos pueda compartir de esto. Pues bien, yo al principio me sentía, como dice San Pablo, me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Así me sentía yo, con tics nerviosos y acomplejado. De acuerdo. Pero los comentarios que me hacía la gente, pues me fue animando, ¿no? Porque pues hablaban positivamente. Y he aquí que ya con el tiempo va dejando atrás ya esas desventajas. Claro. De la timidez. Ahora, todo depende del color del cristal por donde uno mire. En todas las cosas podemos enfocarlas desde el punto de vista positivo o negativo. De acuerdo. Desde el punto de vista positivo, yo me he sentido complacido de ver que desde Álamos, de Guatabampo, de Navojoa, de San Ignacio Río Muerto, y he hecho amistad con gente de los Estados Unidos. Sí. Que me ponen ahí sus comentarios. Y pues eso es una gran satisfacción. Claro. Para mí. Y ver pues que estas redes sociales son un arma muy poderosa. Por cierto, que los hermanos paulinos dicen que si San Pablo hubiera vivido en nuestra época, ya hubiera llenado todo el globo terráqueo de canales de televisión, estaciones de radio, canales de YouTube, canales de esto y del otro, ¿no? Porque San Pablo evangelizó todo el mundo conocido de su época. Wow. Y porque él decía, ay de mí si no anuncio el evangelio, porque el amor de Cristo nos empuja. Bueno, entonces ya he descubierto que hay ahí una mina de oro. Y no la hemos aprovechado porque yo siento que Dios me lleva así, despacito. Poco a poquito, claro. Despacito, muy despacito. Pero yo tengo la paciencia. Ahora, lo digo medio en broma, desde el aspecto negativo. De acuerdo. Medio en broma digo que estoy decepcionado yo del Facebook. ¿Por qué, padre? Porque me esmero en hacer una catequesis, ¿no? La preparo, acá, busco en el catecismo, acá y allá. Y ya la publico. Y por allá a la hora ya tiene 5 likes. A las 3 horas, pues ya lleva 15. Ya para el día siguiente, pues ya van 20 y tantos, casi en 30. Y cualquier hijo de vecino publica cualquier foto, cualquier cosita ahí, y ya tiene 120 likes. ¿Cómo está eso, pues? Una vez más, lo dijo al inicio, padre. Lamentablemente no somos católicos fervientes. Y pues, desgraciadamente, usted lo dice desde, como dice así, en juego, en broma, pero lo hemos platicado en otras pláticas que hemos tenido aquí, en otros podcasts. Lamentablemente el mundo ahorita se va con cualquier cosa. Se premian cosas, pues no quise decir palabra fuerte, pero cualquier tontada. Alguien se cae y es la broma
del día, se ven miles de visitas, likes, y desperdiciamos cosas buenas, cosas que alimentan el espíritu, cosas que pueden cambiar nuestra vida. Entonces, lo entiendo, más lo motivo a que siga, porque esos 15, 30, créame, usted mueve corazones a través de lo que hace. Incluso con esta plática, con su testimonio, yo le aseguro que va a mover corazones. Y yo los invito, hermanos, a que, para que el Padre se dé cuenta, que pongan su comentario, qué les ha parecido el testimonio. A mí, la verdad, Padre, me tiene encantado y me evangeliza con sus palabras, con su testimonio, con su fe, como esa pasión que tiene. Porque pocos tenemos, pocos tienen, me voy a salir, tienen esa pasión que usted tiene, Padre. Y créame, a pesar de que venga ese sentimiento de, pues, un poquito, ese bajón que se dice, no, adelante, siga, yo lo animo, yo lo honro por ello, Padre. Así que siga animoso, compartiéndonos sus cantos, sus catequesis y todo lo que está haciendo a través de las redes sociales. Padre, amante de la música, incluso antes lo veía con muchos CDs que los vendía a un costo muy módico, porque pues sé que su misión era evangelizar. ¿Cómo es que qué música le gusta? ¿Cuáles son sus cantos preferidos con los que toca? ¿Con cuáles ora? No sé, ¿qué nos puede compartir de eso, Padre? Muy bien. Pues mira, ¿qué te puedo decir yo? Decía mi amigo Salomón. Para empezar, me gustaban los cantitos de la renovación en los inicios. Ok. Cantitos pentecostales, ¿no? Algunos ya se chotearon porque los cantan por todos lados, ¿no? Como alabaré y no hay Dios tan grande como tú. Pero otros fueron quedando un poco así rezagados. Por ejemplo, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. De acuerdo. Y así por ese estilo, ¿no? Ese estilo. Otras que ya no he escuchado, nomás las oía cuando yo tomé mi curso de renovación, que decía: nueva vida encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Ok, no, ese no lo conozco. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Ya pasando de ahí a otros cantos de adoración, me acuerdo que el padre Elías, siendo él seminarista, me decía: ven, te voy a enseñar un canto, verá, que te va a gustar. Y sí, le atinaba. Me acuerdo que él me presentó esa que dice: y al estar aquí delante de ti te adoraré. Sí, cómo no. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. De acuerdo. Y otro canto que me llegó mucho al corazón, yo no sé exactamente dónde estaba, qué grupo era, pero un grupo de renovación donde estaba yo presente y había muchos jóvenes. Y ahí las muchachas de la guitarra estaban cantando: no busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Sí, cómo no, muy hermoso. Ey. Tan cerca de acuerdo. Wow, Padre, pues se nos fue el tiempo. No me resta más que agradecerle. Cuántas cosas no quisiera preguntarle. No cabe duda que tiene muchas historias, muchas anécdotas y mucho por compartir. Me gustaría cerrar, Padre, con un mensaje general. Lo que usted quisiera compartir, lo que usted ve en la sociedad actual podría ser, y qué necesitamos hacer quizá para mirar al Señor con esa fe que usted lo ve. O un mensaje general, lo que usted quiera compartir, lo que brote de su corazón en este momento, que usted le quiera decir
a las personas que van a ver este video, que pues, va a quedar por los siglos de los siglos? Cualquier persona lo va a poder ver. Entonces, ¿qué le gustaría compartirnos, Padre? Pues voy a poner énfasis en las palabras de Ana Paula, que es coordinadora junto con su esposo Jorge de las capillas de adoración perpetua. Ok, excelente. Que hay crisis en la iglesia, falta de vocaciones, sequías muy severas en diversas regiones del mundo, amenaza de guerra. Y lo que vemos en la iglesia, que es una situación sangrientamente dura, esa de que tenemos un 95% de bautizados paganos bautizados, que no se distinguen en absoluto de aquellos que no profesan ninguna fe, ninguna religión. Tienen las mismas enfermedades de alcoholismo, de pleito, de drogadicción, etc. Y dijo Urs von Balthasar, un teólogo famoso: la situación de la iglesia es sangrientamente dura. Bueno, entonces ante esto, dijo Ana Paula, y yo lo retomo: nuestro obispo Felipe tiene confianza en el apostolado de las capillas de oración perpetua, porque solamente la oración puede revertir esta situación. Amén. Y yo ya lo había leído de un autor en mis años de inicio en el sacerdocio, que la oración de intercesión es amiga íntima de la evangelización, porque la oración de intercesión trae estas 4 cosas: da valentía, da poder, da claridad y, me falta una, abre puertas. Entonces, que da valentía, así oraron los apóstoles. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y danos valentía para predicar tu palabra. Wow. Y fue cuando retembló el lugar donde estaban reunidos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Te da valentía, da poder. De ahí viene la fe para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Wow. Y abre puertas. Abre puertas quiere decir que las personas empiezan a tener inquietud, hambre y preguntan: ¿qué tengo que hacer yo? Como dijo el carcelero allá en Filipos: Señores, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Para salvarme, dijo. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y todos los de tu casa. Entonces, como la situación está tan fea, solamente que nosotros nos unamos y con la rodilla en el piso y nuestras manos levantadas, suplicando misericordia. Y perdona a tu pueblo, Señor, haciendo reparación. Wow, pues ahí está, hermanos, más claro ni el agua. La verdad que yo no tenía tan claro esto que otorga la oración de intercesión. El que diga usted que es como la evangelización, wow, me quedo con eso en mi corazón para también orar en ese sentido, intercediendo. Pues Padre, no me resta más que agradecerle. Qué gran plática, la verdad, qué gusto el poder conocerlo a este nivel, el poder conocer su historia, un poco de su historia, un poco de estas anécdotas. Muchas gracias, muy contento de que haya aceptado. Desde la primera vez que le contacté, gustoso aceptó, y a mi pregunta de cómo estás, feliz como una lombriz. Desde el primer momento, alegre por querer compartir. Se lo agradezco bastante y sé que a las personas que van a ver este video también van a estar muy contentas con su historia, con su testimonio. Padre, para cerrar, ¿nos podría acompañar, pues cerrando con una breve oración? Y si nos puede dar la bendición, Padre, a todas las personas ahí a través de la cámara, ya para despedirnos. Claro que sí, seguro que sí. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre del cielo.
Tú guías los acontecimientos y tú, Señor, tienes preparadas para nosotros cosas grandes, Señor. Tú eres un Dios de sorpresas. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que nos ven y escuchan. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que el Señor los bendiga, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Amén. Que el Señor los mire con benevolencia y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues Padre, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por habernos acompañado. Y pues este fue podcast Conversando con Padre Ismael Figueroa, de cariño, el Padre Mayel, misionero de Fátima. Dios los bendiga. Los invitamos a compartir, a suscribirse y a compartir la gracia, sobre todo, de esta gran historia, de este gran sacerdote. Un abrazo, Dios los bendiga. Bye bye.